Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Enrique Barrios, soy bisnieto del compositor y guitarrista paraguayo Agustín Pío Barrios Mangoré. Es muy gratificante para mí cada vez que recibo alguna propuesta para participar en algún evento en homenaje a mi bisabuelo, porque siento que tengo la oportunidad de brindar mi visión como familiar, como descendiente, sobre lo que fue su vida y sobre lo que es su legado. Creo y siento que es una forma de contribuir a toda esa información que vienen realizando distintos artistas, músicos, investigadores sobre lo que fue la vida de mi bisabuelo, y creo que mi visión puede sumar para contribuir a esta difusión de su legado y que pueda estar al alcance de todas las personas para que conozcan realmente quién fue Agustín Pío Barrios. Por este motivo es un placer para mí participar en esta sexta edición del Festival Internacional Guitarra del Lago. Quiero agradecer a Juan Vera Esquivel, quien fue el que me acercó la propuesta, y la verdad que para mí me llena de emoción ser parte de este festival. También quiero agradecer a los organizadores, a los que apoyan y auspician este evento, y darle un cordial saludo a todos los artistas que van a formar parte de los sucesivos días del festival y que juntos podemos contribuir a seguir difundiendo el legado de mi bisabuelo Agustín Pío Barrios. En esta charla que voy a compartir con ustedes voy a abordar la parte personal de Agustín. Me voy a apartar un poquito de ese lado profesional, de ese lado artístico, porque siento que la parte interior que tiene Agustín, todas esas cosas que le tocaron vivir, esos momentos que le tocó atravesar, fueron fundamentales para formarlo como profesional. El detrás de escena es algo que siempre me llamó la atención de los artistas. Siento que toda esa parte personal es la que contribuye a su formación profesional. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto. Pero previamente me gustaría contarles cómo surgió esta idea de elaborar una charla por ahí corrida de su faceta como artista que tiene mi bisabuelo, y cómo llegué a la idea de buscar por ahí abordar aspectos más personales a través de la biografía que hoy está disponible, de diferentes anécdotas que me han contado músicos e investigadores. Y me gustaría ir a ese momento en el año 2013 que dio origen a esta charla. En el año 2013, el exdiputado Boca Purro y el investigador Víctor Oxley me hicieron llegar la invitación para viajar a Paraguay. Hasta ese momento yo no había visitado nunca el país, entonces representaba una emoción muy grande. Sentía que iba a tener un poco más de contacto con lo que fueron las raíces de mi bisabuelo. Lo que yo no sabía era particularmente si iba a ir a conocer San Juan Bautista. Y cuando llego a Asunción, ellos me comunican que sí, que íbamos a ir a visitar, entonces la sorpresa fue increíble. Cuando viajamos a la ciudad, me llevaron a recorrer todos los lugares que rinden homenaje a mi bisabuelo de una forma u otra, y así fue que conocí la Plaza Mariscal Estigarribia, donde hay un mural en relieve con la figura de Agustín. Pude también ver la calle que homenajea a mi bisabuelo. También estuve en el Conservatorio Jaye Valle, compartiendo la música y viendo cómo los chicos de muy temprana edad ya tienen contactos con diferentes instrumentos y se empapan de la música, de la cultura de San Juan Bautista. Obviamente no podía faltar la casona donde mi bisabuelo pasó parte de su infancia y adolescencia, pero finalmente hubo un lugar que fue el que dio origen a todo esto y el que despertó una curiosidad en mí, que fue la Escuela Agustín Barrios. Pero no fue el lugar en particular, sino un suceso, algo que pasó ahí. Durante todo el recorrido fui acompañado por distintas autoridades de la ciudad, también por vecinos, y estaba el periodista Rafael Montiel, que es corresponsal del diario ABC, y él venía registrando toda mi visita para cubrir el evento para el diario. En un determinado momento, cuando llegamos a la Escuela Agustín Pío Barrios, él tiene la oportunidad de hacerme una entrevista y me formula una serie de preguntas, entre las cuales hubo una que me llamó la atención y creo que mi respuesta le llamó la atención a él. Él me pregunta: ¿qué sabe usted sobre su bisabuelo? ¿Qué nos podría contar? Hago una pequeña pausa, reflexionando,
y yo le digo, siento que sé muchas cosas, pero a la vez siento que no sé nada. Seguramente se estarán preguntando por qué mi respuesta fue esa, porque lo lógico quizás es que como descendiente yo tenga mucho material, mucha información, muchas historias y anécdotas. Pero sin embargo, hasta ese momento no era así, porque resulta ser que en esa época ni siquiera había internet cuando yo empecé a interiorizarme con esta historia. Mi padre, que fue el primero en empezar a juntar cierto tipo de material, también le costaba acceder al mismo porque no había muchos libros, los CDs tampoco abundaban. Entonces la información que podíamos tener nosotros era muy poca. En Argentina era muy complicado acceder a material, generalmente había que hacerlo traer desde afuera y tampoco era fácil. Las pocas partituras publicadas que había se podían conseguir en la antigua Casa Núñez. Algunos CDs de músicos como John Williams, que ya habían empezado a editar obras de Barrios, la encontrábamos en una disquería que se especializaba en material importado, que era Casa Sibals. También en esa época no sabíamos si existían libros, pero bueno, mi padre pudo contactar con Luz María Bobadilla y ella le hizo llegar un libro. Y bueno, así de a poquito fuimos conociendo un poquito más. Esto originó que mi padre empezara a contactarse con distintos músicos, periodistas, poetas, investigadores, y se juntaban acá en casa, hacían reuniones, mi papá las llamaba tertulias, y en esas reuniones surgían historias, un montón de historias. Este contraste de historias fue lo que empezó a originar esta duda, esta incertidumbre en mí, que me hacía sentir que sentía que sabía mucho, pero que en realidad no estaba seguro si sabía algo. Es por eso que cuando el periodista Rafael Montiel me hace la pregunta, mi respuesta salió desde mi corazón, desde mis sentimientos, y fue lo que le respondí. Sin embargo, no sería hasta unos años después que esta incertidumbre fue el disparador para la creación de un proyecto. Así nació Descubriendo Mangoré, que es una charla en la cual junto a mi primo Julián Rodríguez desarrollamos desde una visión personal, una visión un poco más íntima, aspectos de la vida de nuestro bisabuelo. Por eso él quizás se abocaba un poco más a la parte técnica, hablando de su forma de componer, de los discos que grabó, también de este tema tan controversial a veces, ¿no?, que tiene que ver con las cuerdas de metal que él utilizaba. Y yo me abocaba a la parte personal, a la parte familiar. Por eso una de las secciones que yo tenía en dicha charla hablaba sobre el artista multidisciplinar que fue Agustín. Ese artista que no solamente tocaba la guitarra, sino que dibujaba, que escribía poemas, que tenía una caligrafía excelente y que más adelante vamos a compartir algunas imágenes para que podamos ver esa faceta también de mi bisabuelo. El otro momento bisagra ocurrió cuando cursando la materia de Recursos Humanos en la universidad, en donde veíamos distinta bibliografía que tenía relación con el desarrollo personal para tener un mejor desempeño en organizaciones, empresas. Me encuentro con el libro del autor Stephen Covey, el cual se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y a medida que lo leía, sentía que había mucha similitud con la vida de mi bisabuelo, con distintos aspectos. Cada vez que encontraba un hábito y lo leía, me daba cuenta de que había una relación con aspectos de mi bisabuelo. Entonces, en ese momento dije, ok, acá hay algo interesante para charlar, para investigar de a poquito. Es por eso que decidí llamar a esta charla Una aproximación a la personalidad de Agustín Barrios como rasgo de su éxito. Para entrar en la charla y que quede un poquito claro este concepto de los hábitos, me gustaría mencionar lo que Stephen Covey dice al respecto. Él sostiene que los hábitos son una parte fundamental en el carácter de una persona, que una persona que mantiene hábitos cotidianos es una persona que alcanza el éxito. Pero este éxito no se refiere al éxito de afuera, al reconocimiento que alguien externo pueda tener sobre nosotros, sino se refiere a un éxito personal, de realización personal. Se refiere
a cómo me siento yo en la profesión, en mis vínculos con mi familia, con amistades, cómo me realizo yo como artista. Tiene que ver con eso. El primer hábito es ser proactivo. ¿Qué implica esto? Significa que nosotros debemos tener iniciativa propia. No tenemos que quedarnos sentados esperando a que nos surja una oportunidad, a que se nos abra una puerta, sino que nosotros tenemos que ir a golpear esa puerta para que se abra. Mi bisabuelo en este aspecto era una persona súper proactiva. Ahí abundan los ejemplos. Yo voy a dar uno, y en general voy a dar uno por cada hábito, pero los invito a que ustedes, desde el conocimiento que tengan de la vida de mi bisabuelo o a partir de una investigación propia, también puedan ir encontrando cómo él tenía distintos hábitos que se van a encontrar una similitud con los que voy a ir nombrando. La vida de los artistas está llena de altibajos y mi bisabuelo no fue la excepción. Es por eso que en una etapa en particular, en 1930, él decide mutar, transformarse, crear un personaje. Así nace Nixuga Mangoré. Fue tal la repercusión que hasta el día de hoy se lo conoce como Mangoré. Incluso podríamos llegar a decir que hasta es más conocido como Mangoré que con su propio nombre y apellido. ¿Cómo fue esta transformación y por qué? En este impasse que él estaba teniendo en su carrera, él decide que necesita dar un cambio, buscar impactar en la gente. Y él no se quedó esperando a que alguien le dijera y viniera a sugerir ideas, o que cambiara el repertorio, o que quizás tocara en otros lugares. Él lo que hizo fue pensar una idea que en realidad ya la tenía elaborada de hace muchos años, porque el concepto de Mangoré, la leyenda, él tiene contacto cuando hace su primera gira allá en Buenos Aires, unos años antes. Y así es que estando en Bahía, hace su primera presentación caracterizado como un cacique guaraní, vestido con un traje, con plumas. Su proactividad fue tal que no se limitaba simplemente a la creación del personaje, sino que él le daba vida. En los afiches se podía ver, y él incluso se promocionaba, como el cacique Nixuga Mangoré, el Paganini de la selva del Paraguay. Por eso vemos que él en todo sentido buscó ser proactivo, buscó tomar las riendas de su carrera, de su profesión, y tuvo éxito. Tuvo éxito porque, bueno, hoy en día es conocido como Mangoré. Pero una vez aparecieron unos programas con un indio guaraní metido dentro de la boca de una guitarra, en las ventanas de las librerías y de las pulperías. Y claro, la gente se detenía a ver aquel cacique guaraní metido en la boca de una guitarra de 6 cuerdas. Y anunciaban en el Teatro Apolo un gran concierto. Yo me detuve a ver ese programa y tuve de él una idea pues un poco desdorosa, porque en el programa anunciaba obras de grandes maestros. Anunciaba a Beethoven, anunciaba a Mozart, anunciaba a Chopin, anunciaba así los grandes maestros. Entonces yo dije, lo que debe ser es que este es un bufón de circo, un payaso de circo, que con la guitarra se va a sentar al escenario a hacer parodias ridículas de las grandes obras. Y esto no me parece bien, dije yo para mí, porque pues esto es una música sumamente respetable. Y cómo viene este cacique guaraní a ridiculizarlas, esa fue mi idea, ¿verdad? Mi primer pensamiento. Pero, movido por una gran curiosidad, me fui a meter al Teatro Apolo esa noche, que cundió a decir, el teatro estaba lleno de bote en bote. Vean ustedes qué popularidad tienen nuestros medios de guitarra. Ver un indio, un cacique guaraní vestido con su traje típico, ir al escenario a tocar unas obras pues, que nosotros las habíamos oído en piano, en orquesta, en grandes conjuntos. ¿Cómo puede ser esto?
Bueno, finalmente, ante la ansiedad de un público que esperaba desesperadamente, se presentó en el centro del escenario un indio, con las plumas, con todo el ropaje de un cacique guaraní. Hizo un saludo muy cortés, que ya desde que yo lo vi saludar, ya comencé a pensar en forma distinta, ¿verdad? Por fin el hombre se sentó en una silla, y cuando cogió la guitarra, yo vi algo completamente diferente a lo que había visto durante toda mi vida. Pues cuando ese indio extraño se sentó, yo sentí una cosa completamente diferente a lo que había visto anteriormente. Y el primer número anunciado en el programa, que yo conservo ese programa, según la emoción que me produjo, era una fantasía e imitación piano por José Viñas. Todo el público comenzó a creer que debajo del escenario había un piano, porque no podía ser de otra manera. Se oían los arpegios de un piano y una melodía como de violín, llevada en las cuerdas de la guitarra. Yo le miraba la mano a ese hombre, ¿verdad? Pero después me puse a pensar que cómo podía haber una coordinación musical tan maravillosa y tan exacta con un hombre con piano debajo del escenario que no pudiera ver. Eso no era posible. Al rato yo me convencí de que no había tal piano. Esos arpegios maravillosos salían de la guitarra. Y la melodía como un arco de violín salía de la misma guitarra. Cuando el hombre terminó esa su primera presentación, fantasía, imitación, piano, de José Viñas, yo vi la guitarra a una altura de constelación, un instrumento que yo miraba por el suelo y lo despreciaba. Lo vi a una altura tan grande que no puedo describir cuál fue mi emoción. El segundo hábito es comenzar con un fin en mente. Esto quiere decir que no se trata de tener un sueño, simplemente un sueño, una idea, sino que se trata de planificar, de saber a dónde queremos llegar, cómo queremos llegar, cuál va a ser el camino que queremos transitar para llegar, cuáles son las herramientas que vamos a necesitar para llegar. En su retorno a Paraguay en 1922, después de haber estado de gira, de haber experimentado, haber tocado en distintos países, de haber compuesto parte de su gran repertorio, incluso de haber experimentado lo que era la vida del músico bohemio, Agustín quiere dar un paso más. Y entre sus planes, entre su ilusión, él quería crear una escuela de música, un conservatorio, un lugar que le permitiera a él enseñar y que permitiera formar otros músicos, hacer accesible la cuestión del estudio para la gente de la época. Ante la negativa que encontró en Paraguay para poder poner su casa de estudios, para poder desempeñarse como docente, él siente que tiene que partir. Partir quizás a otro lugar, quizás no un lugar definido, pero sí partir para poder desarrollarse un poco más de lo que venía haciendo, porque quizás había descubierto en estos lugares que había estado antes, como Buenos Aires, como Uruguay, que podía él alcanzar otro nivel, otro techo. Obviamente irse de su país natal no implicaba que lo hacía con un rencor, porque de hecho hay registros que demuestran que él siempre extrañaba a su Paraguay, a su ciudad natal. Pero bueno, ante esta decisión tan complicada, él priorizó lo importante que era para él y era su carrera. Entonces, él sabía que tenía bien claro a dónde quería ir y por eso él tenía claro este hábito, comenzar con un fin en mente. Él desde un principio sabía a dónde quería llegar. Quizás, obviamente, como todos no sabemos qué va a pasar en el camino porque la vida es imprevisible, pero él tenía claro, muy claro, a dónde quería llegar y fue en busca de eso. Más allá de que tuvo que dejar cosas de lado, como tuvo que dejar a su familia, a sus amigos, su país, su tierra natal, su San Juan Bautista querida. El tercer hábito es poner primero lo primero. Esto significa priorizar todo aquello que nos va a permitir el desarrollo que nosotros estamos buscando para alcanzar nuestro objetivo.
significa no tener distracciones, que todo aquello que nos pueda apartar de nuestra concentración, en este caso si hablamos de música, de nuestra práctica, de lo que tiene que ver con la parte de ejecución de técnica o del estudio de la armonía o quizás de alguna obra en particular, no tiene que ser atravesada por nada que nos rompa esa concentración. Poner primero lo primero significa estar atento, estar aquí y ahora en lo que estamos haciendo. Mi bisabuelo sabía muy bien que tenía que poner primero lo primero si quería alcanzar un desarrollo técnico adecuado para brindar lo mejor de él a su público, para poder componer esas obras magníficas que hacía, para poder dar un concierto que estuviera a la altura de su imagen. ¿Y cómo lo hacía? Manteniendo la rutina del hábito, teniendo cotidianamente un esquema de práctica que hacía que él pudiera tener el nivel no solo creativo, ¿no?, sino también el nivel técnico de ejecución para poder interpretar sus obras y las de otros artistas. Uno de sus discípulos, José Cándido Morales, relata que su rutina constaba en una parte donde hacía escalas, después seguía con ejercicios, después realizaba algunos estudios y finalmente le dedicaba un tiempo a las obras. Esto lo hacía cotidianamente cuando estaba en El Salvador, pero obviamente si lo hacía en El Salvador es porque es un hábito que fue adquiriendo desde el principio del que él se fue forjando como músico allá en su infancia en Paraguay. Entonces acá tenemos un claro ejemplo de cómo él supo no tener distracciones durante su práctica para poder alcanzar el nivel que hoy en día es admirado por muchísimos músicos y el público en general que consume su arte. El cuarto hábito es ganar-ganar. Esto implica un beneficio mutuo. Significa que lo que yo haga va a beneficiar a otra persona, pero también lo que la otra persona haga me va a beneficiar a mí. Es una cooperación. En el ejemplo que voy a dar está marcado un rasgo muy característico de la personalidad de mi bisabuelo, que era el altruismo. Ayudar sin esperar nada a cambio. Hay muchísimas anécdotas que relatan cómo mi bisabuelo daba al prójimo sin esperar nada a cambio. Para este hábito, el ejemplo que voy a dar está relacionado a un concierto que dio en el Teatro Nacional de El Salvador mi bisabuelo el 20 de julio de 1933, y dicho concierto fue a beneficio del Hospital Rosales. Mi bisabuelo dio este recital donde lo recaudado iba a ser a beneficio de dicho hospital. Y hay un dato llamativo, hay un dato que a mí me impactó también, como muchas cosas que me impactan de mi bisabuelo, y que se puede observar en el cartel de promoción de dicho concierto, que no se daban pases de cortesía. ¿Qué implicaba esto? Que todo el mundo tenía que pagar, porque claro, el objetivo ¿cuál era? Recaudar lo máximo posible para donar a este hospital. Por eso no había entradas de cortesía. El quinto hábito es primero entender y luego ser entendido. Esto está relacionado íntimamente con la empatía. Para desarrollarnos como personas, necesitamos comprender al otro, entenderlo, escucharlo, ayudarlo. Y la única forma es dando a nosotros un primer paso. Y está relacionado el primer hábito, que tiene que ver con lo que hablábamos. Esto es de ser proactivos. Entonces aquí también, yo voy a escuchar al otro para luego tener la misma devolución por parte del otro. Para este hábito me gustaría leer una anécdota que relata José Cándido Morales en su libro y que creo que a mi entender ejemplifica perfectamente lo que es este hábito. Este libro lo escribió un discípulo de mi bisabuelo en El Salvador, José Cándido Morales. El libro se lo obsequió a mi papá, Luz María Bobadilla, y lleva por nombre Agustín Barrios Mangoré, genio de la guitarra. De aquí me voy a permitir leerles esta anécdota que relata un poquito este hábito que veníamos charlando. Dice lo siguiente: salía el gran guitarrista del hotel
de una de las ciudades de Brasil, distante 200 kilómetros de donde ejecutaría el recital programado para esa misma noche. Antes de subir al carro que lo llevaría, se presenta el dueño de un circo que había fracasado económicamente y le dice: «Maestro, vengo a pedirle que me salve dando un recital con su guitarra en mi circo. Mis hijas no tienen que comer, lo mismo el resto de mis acompañantes. Cosa igual sucede con los animales que llevo». Mi bisabuelo le contesta: «Lamentablemente tengo un compromiso muy distante de aquí y que debo saldar esta misma noche mediante un concierto que he ofrecido. Sin embargo, podemos solucionar el problema de esta manera». Y metiéndose la mano al bolsillo de su saco, sustrajo todo el dinero que llevaba y extendiendo su mano, le entregó una fuerte cantidad que dio solución a los problemas del dueño del circo. Con esta anécdota vemos claramente la empatía que mi bisabuelo tenía, un rasgo que, bueno, hay muchas historias que lo reflejan, pero creo que esta es muy clara y vemos que él comprendía, se tomaba el tiempo de escuchar y él buscaba eso mismo en los demás y lo obtenía, porque, bueno, obviamente hay distintos registros donde la gente profesaba su admiración y esto tiene que ver con algo recíproco, algo mutuo de escuchar y ser escuchado. El sexto hábito es la sinergia. Esto implica la cooperación entre dos o más personas para alcanzar un fin común. Hay un ejemplo muy claro de esto y que todos conocerán, que es cuando mi bisabuelo decide incorporar a su hermano Francisco Martín en sus presentaciones. Lo que sucede es lo siguiente: logran crear un producto nuevo y llegar quizás a otro público, ya que Francisco Martín era poeta y escritor, mi bisabuelo con su parte guitarrística lo acompañaban, entonces lograban unir quizás dos mundos que son del mismo universo artístico, pero que lograban atraer por un lado a aquellos que gustaban de la música y por otro lado a aquellos que gustaban de las artes, de la literatura, y así con este nuevo producto lo que lograron es ser más productivos ellos, como hermanos, pero también como profesionales. Por eso vemos la importancia que tiene la sinergia en los artistas y lo importante que es cuando estos artistas trabajan a nivel grupal. Finalmente vamos llegando al séptimo hábito para luego hacer una pequeña conclusión y agregar algunos datos extras que tienen que ver también con la vida extra guitarrística de Agustín. El séptimo hábito es afilar la sierra. Esto implica preservar y realzar el bien más preciado que tiene una persona, que es uno mismo. Es trabajar en uno mismo para poder alcanzar finalmente ese éxito que se está buscando. ¿Cómo se logra esto? Renovando las tres dimensiones naturales que tienen las personas, que es la física, la mental y la espiritual. Para explicar este séptimo hábito, me gustaría volver a citar a José Cándido Morales. Habíamos mencionado que había una dimensión mental. Este libro en particular a mí me gusta mucho porque habla bastante sobre la personalidad de Agustín. Es por eso que lo tomo como base también para esta charla y para este análisis que hago sobre la personalidad de mi bisabuelo. Hay una parte que él titula el capítulo El hombre culto 3 veces artista y que dice lo siguiente: su inteligencia reflexiva lo empujó a los grandes sistemas filosóficos. Dialogaba con Platón, a quien profundizaba por muchas lunas. Era su filósofo preferido, por ser el descubridor de los conceptos que dieron origen a la teoría de las ideas. Meditaba con el conceptualismo kantiano, pero se inclinaba decididamente por la filosofía idealista de Fichte y Hegel y la espiritualista cartesiana. No faltó su tendencia hacia el trascendentalismo filosófico alemán por su influencia sobre el arte. Cándido Morales también agrega que a mi bisabuelo le gustaban los últimos movimientos literarios,
No era extraño a los grandes pintores, ya no digamos a los genios de la música. Tenía particular admiración por la ópera y el teatro. En fin, por toda obra de arte superior. En la parte espiritual, acá hay un pequeño relato que cuando lo leí me impactó. Sentí que podía conectar de una manera diferente con mi bisabuelo, porque sentí que conocía un poco más ese detrás de escena que a mí me gusta tanto y podía entender quién era Agustín Barrios, mi bisabuelo, y no Agustín Barrios, el músico. Agustín le cuenta un día a José Cándido Morales lo siguiente: nunca aparezco en los escenarios sin antes haberme recogido espiritualmente por conducto de mis oraciones. Los camerinos son testigo cuando abrazo a mi guitarra para pedirle a Dios que me dé las fuerzas necesarias y la emoción suficiente para transmitir al público lo que siento y lo que quiero. Con respecto a la dimensión física de este séptimo hábito, dos de sus discípulos, Roberto Bracamonte y José Cándido Morales, relatan que Agustín tenía una rutina de práctica mañanera de ejercicios. Así como lo hacía con la meditación y también lo hacía con sus estudios de guitarra, lo hacía con el ejercicio. Vimos 7 hábitos y un ejemplo para cada uno de ellos. Vimos cómo Agustín cumplía con estos hábitos y de qué forma lo hacía. Seguramente en el transcurso de mi relato a ustedes se le vendría algún otro ejemplo y es un disparador seguramente, es un disparador para seguir investigando. Stephen Covey afirma que cuando una persona cumple con estos 7 hábitos, puede alcanzar una efectividad plena. Y como vemos, Agustín cumplía con estos 7 hábitos. Pero ¿llegó a alcanzar esa efectividad, esa plenitud que él quizás buscaba? Yo creo que sí. Yo creo que él fue un pionero en muchos aspectos. Para empezar, tuvo la oportunidad de grabar su música, dejarla plasmada para el futuro, para que todos hoy en día podamos escucharle y conocer cómo era su arte. También salió de gira por diferentes países, diferentes ciudades, tocando en lugares como teatros importantes, pero también en lugares pequeños, en peñas, entre amigos. Escribió más de 300 obras, las cuales hoy son replicadas por distintos músicos de todo el mundo. A nivel personal, él también alcanzó un éxito, porque fue una persona que estaba constantemente rodeada de gente, sociabilizaba, desde personalidades de su entorno, del arte, políticos, o simplemente esas personas que iban a ver sus conciertos. Y esto nos demuestra también parte de cómo era Agustín. De hecho, hay un libro de firmas donde él llevaba consigo y registraba los agradecimientos, o quizás también muestra afecto a través de un dibujo, o simplemente alguna descripción de lo que a la persona que firmaba ese libro le parecía haberlo conocido o haber presenciado un concierto de él. Y también uno de los objetivos que él más añoraba, que era poder enseñar, poder dar clases. Y lo hizo de 2 formas. Una, en la escuela Rafael Olmedo en El Salvador, y después teniendo a sus discípulos, sus 12 discípulos que fueron los que posteriormente transmitieron el legado que a él había dejado para la humanidad, para todos, para mí y para ustedes. Quizás sea una simple teoría, una divagación mía, o quizás, como afirma Stephen Covey, cumplir con estos 7 hábitos hizo que mi bisabuelo alcanzara un éxito, que fuera una persona efectiva en todo lo que él se proponía hacer. Y como dije antes, no se trata de un éxito, de un reconocimiento externo, sino de esos objetivos, esas metas que nosotros queremos alcanzar. Me gustaría complementar esta teoría de los 7 hábitos un poco con lo que yo venía desarrollando anteriormente con respecto a mi bisabuelo y que tenía que ver con esto del artista multidisciplinar, el artista multifacético. Que tienen que ver con esta facilidad que tenía para la caligrafía, para la poesía, para la escritura, también para el dibujo, que junto a las cuestiones que mencionamos anteriormente, de los autores que él leía, de su meditación, de su ejercitación, a él lo formaban en un complemento, en un ser íntegro.
Es por eso que yo siento que eso a él lo nutría interiormente y él podía volcar toda esa cultura que tenía en su música. Pero también hay algo más. Yo siento que las vivencias principalmente fueron las que lo convirtieron en el compositor que es. ¿Por qué digo esto? Porque yo siento que Agustín era una persona muy sentimental. Y era así por todas las cosas que le había tocado vivir, cosas buenas y cosas malas, como a todos nos puede pasar. Y particularmente lo experimenté estando en Uruguay, tuve la oportunidad de viajar en el 2020 y hacer un pequeño recorrido por aquellos lugares donde había estado mi bisabuelo, lugares, pueblos muy pequeños donde había pasado quizás un periodo corto de tiempo. En ese viaje hubo un momento muy particular. Fue cuando pude conocer la casa que tenía su amigo Martín Bordi Pagola por aquellos años donde juntos estaban en Uruguay y que fue el origen de grandes composiciones de mi bisabuelo. Pude sentir su energía. Y hubo un momento en el que yo empecé a mirar a mi alrededor y ver el ámbito y me hizo acordar a San Juan Bautista. Y ahí comprendí que esa añoranza que sentía por San Juan Bautista era porque el entorno era muy parecido y seguramente se lo hacía recordar. Ya se había alejado hacía un tiempo de Paraguay y más allá de que después volvió, cada lugar en el que él estuvo seguramente tendría algún parecido o algo que lo hacía recordar a su Paraguay querido. Por eso me gustaría narrarles un fragmento de una carta que Agustín le escribió a su amigo de infancia Norberto Cardoso, en el cual relata su añoranza por San Juan Bautista. Buenos Aires, 23 de julio de 1928. Mi inolvidable amigo y compueblano, largos años hace, Norberto, que me alejé de San Juan Bautista, de aquel humilde y poético pueblito, escenario en el que transcurrieron los bellos y jamás olvidados días de nuestra infancia. Cuán grato sería para mí volver a visitar aquellos lugares cuyo amado recuerdo es incapaz de borrar el tiempo. En esta fecha tan especial, donde se cumplen 100 años de aquel último recital que Agustín dio en esta ciudad de Ipacaraí, quiero dar las gracias a todo el público presente, a todos los que hicieron posible que hoy yo pueda estar compartiendo esta charla con ustedes de forma virtual. La verdad que es una felicidad enorme poder ser parte de este evento y contribuir para aportar a la historia de mi bisabuelo, aportar para que todos juntos podamos seguir descubriendo a Mangoré. Les dejo un afectuoso saludo, los invito a seguirme en mis redes sociales, ahí van a poder ver el material que comparto de mi bisabuelo, pero también van a poder ver cuestiones relacionadas a eventos que participo yo y eventos de otros artistas. Y bueno, finalmente me gustaría cerrar con un pequeño escrito que hice allá por 2015 y que me pareció oportuno a modo de cierre porque está muy relacionado a todas las vivencias, a todas las cuestiones que me atraviesan con relación a mi bisabuelo. Así que nos estamos viendo pronto y fue un gusto compartir con todos este evento, esta 6ª edición del Festival Internacional Guitarras del Lago. Nos estamos viendo. Agustín pudo contarnos su vida dejándola en cada fragmento de sus obras. Adentrarse en su música es la forma de descubrir quién es. Porque los documentos nos hablan de hechos de su forma de vivir, pero su música nos habla de cómo vivió. Por eso, siempre me pregunto qué sentía aquel día que salió de Asunción con rumbo incierto, pero también me pregunto qué sentía cuando no pudo regresar. El destino lo convirtió en bohemio para inmortalizar la historia de un genio, donde la grandeza de su obra, el talento y su pasión no solo lo llevaron a recorrer el mundo, sino también a conquistarlo, llegando a esos lugares donde solo el corazón sabe cómo entrar. Se nutría de la añoranza para crear. La fue mixturando con cada lugar en donde vivió para hacer un collage musical de su repertorio. Creó, vivió, soñó, fue libre, y tras cada decisión los rumbos fueron inciertos. Pero al fin y al cabo, así se fue armando su historia. No se puede ser lo que no se es, y Agustín en esencia es Paraguay. Es el sacrificio de perseguir un sueño,
Pero por sobre todas las cosas, lo que Él fue y seguirá siendo en nuestros corazones es Nixuga Mangoré,